Perro. Bueno, vamos a ver en la clase de hoy a Sócrates, parte de su pensamiento. Lo más importante, no nos vamos a meter de lleno, vamos a buscar y a entender su pensamiento a través de lo más importante. Bien, hay que aclarar algo. De Sócrates no se tiene mucho, no se sabe mucho, o la verdad no sabemos si realmente existió. Pues porque él no dejó escrito nada, o por lo menos no se ha encontrado nada de él, de esa autoría, escrito. Lo conocemos y lo conocen todos a través de textos eh, de otros filósofos. Bien, Jennifer, ponga atención, no me vas a poner a escuchar música ni nada. Yo no estoy escuchando música, estoy esperando para que termine la clase completamente. Ah, bueno, muy bien. Los textos de Entonces, filósofos trataban de Sócrates. sí, bueno, sobre todo fue Platón, que él, en todos sus escritos, o en la mayoría, siempre su personaje principal era Sócrates. Entonces él escribía, Sócrates dijo, Sócrates un día. Entonces él contaba, él mostraba, él contaba, él enseñaba su filosofía a través de un personaje principal llamado Sócrates. Muchos dicen que Sócrates es un personaje inventado por Platón, que realmente él no existió, que no se sabe qué era pensamiento de él y qué era pensamiento de Platón, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que estamos tratando, o lo que estamos contando hoy, es lo que creemos, lo que interpretamos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros hacemos una interpretación del mundo, de la realidad. Nosotros la interpretamos y utilizamos nuestra razón y nuestros sentidos. Entonces, de esa manera tratamos de entenderla. Bien, como el día de hoy vamos a tratar de entender a Sócrates y su pensamiento. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a leer, vamos a leer y vamos a ir explicando. Esperen. Bueno, Sócrates se interesó en gran medida por el hombre, por estudiar al hombre, por tratar de encontrar el conocimiento universal. Recordemos que los sofistas les interesaba simplemente lo relativo. Ellos decían que pues no había verdades absolutas sino relativas, cada uno en la medida de las cosas, es decir, cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene su propia manera de ver el mundo, cada uno se construye su verdad. Entonces, pues obviamente Sócrates dice que no, que hay verdades universales, hay conocimientos universales y esas son las que rigen el mundo. Pues para crear una verdadera sociedad necesitamos crear leyes, obviamente universales, que se encarguen de ordenar la misma sociedad. Bien, Eh, Sofía, lea el primer párrafo de la moral socrática. La moral socrática. Para Sócrates la virtud, arete, es lo mismo que el conocimiento. De ahí que para él la maldad era sinónimo de ignorancia y la virtud sinónimo de sabiduría. Según Sócrates, la virtud, la justicia y el bien no son conceptos que aluden a lo particular, porque cada individuo, la virtud correspondería a su interés personal. Y la virtud para Sócrates tiene un sentido universal, valioso en todos los casos u acciones humanas. O acciones humanas. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, el fin de la filosofía griega, es alcanzar la verdad, el conocimiento verdadero, la felicidad y también la virtud.
Para Sócrates la virtud es el conocimiento. Y por eso él parte de una idea muy, muy importante que es la universalidad, es decir, el todo, el absoluto. ¿Por qué? Porque la justicia debe ser absoluta, es decir, una justicia que englobe a toda la sociedad para que sea justa. ¿Por qué decimos eso? A ver, vamos, si partimos de la idea de que la justicia es particular, cada quien tendrá su propia idea de justicia, ¿cierto? Entonces, como cada quien tiene su propia idea de justicia, pues cada quien hace como le parezca, pensando que es justo. Eso obviamente va a dañar a otros y se convertirá en acciones injustas, porque no son universales, son particulares. Entonces, lo que buscaba Sócrates es crear esa idea de universalidad para que esa justicia rija a toda la sociedad, ¿cierto? Sin ninguna distinción. Y obviamente es justa en la medida que favorezca a toda la comunidad. Entonces, es importante señalar que el bien es bien en la medida que favorezca a todos, no a intereses particulares. Eso ya no sería hacer el bien. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, señor. Entonces, la virtud para Sócrates es el conocimiento. Esa es la virtud, el conocimiento. Y ciertos conceptos deben ser universales para que puedan favorecer a toda la sociedad. Bien, para Sócrates, pues él decía, quien hace el mal no conoce el bien. Entonces, eh, como ya dije, la virtud para él es el conocimiento. Una persona mala, injusta, es aquella que es ignorante. Entonces, quien conoce, hace el bien. Una persona quien hace mal es una persona ignorante. Si le mostráramos el camino del bien, él corregiría su error. Pero que Jennifer, prejuicio no. Recuerden que el prejuicio es tener una idea preconcebida de algo que todavía no conocemos bien, ¿no? Generalmente los prejuicios son negativos. Bueno, seguimos. Y en el caso de que el individuo conozca qué es el bien y hacer mal, entonces ahí qué sería la Pues ahí sería pregunta. injusto, pero para Sócrates, en teoría, si usted conoce el bien, no haría el mal, porque ya saldría la ignorancia. O sea, usted comete delitos porque es ignorante. Cuando conozca, cuando adquiera conocimiento, adquiere virtud. Es decir, por ejemplo, su cuerpo y su mente están dañadas a causa de la ignorancia. Entonces usted hace el mal, eh, tiene, comete delitos, eh, hace cosas indebidas eh, porque es ignorante, porque no conoce. En la medida que usted empieza a conocer, va dejando atrás todo ese tipo de errores, ¿cierto? Y se vuelve virtuosa. Entonces, generalmente para él, aquellas personas que adquieren conocimiento se convierten en virtuosos y por lo tanto no harían o no cometerían injusticias. Pero sí, muy buena pregunta, ¿no? Bueno, y si conoce y si lo hace, pues obviamente ya estaría actuando a conciencia. Es decir, lo hace porque quiere, no porque lo ignora. O sea, usted comete delitos porque quiere y no porque ignora. ¿Ya?
tendría conciencia de realizarlos. Por ejemplo, el ejemplo pues, que siempre utilizan es el ejemplo del estafador. Entonces el estafador lo que hace es hacer el mal para conseguir dinero. Entonces a él se le muestra que lo que hizo, pues obviamente es maldad, es malo. Se le muestra cómo la sociedad lo va a rechazar por ser estafador. Entonces él empieza a tomar conciencia y lo que hace es adquirir conocimiento de que ese tipo de acciones no deben realizarse. Se le muestra que él es víctima de su propia ignorancia al desconocer que está cometiendo un delito. Ahora, este tipo de cosas, de pensamientos, pues él lo hace es para gente, pues él parte la base, ¿no? Yo soy injusto porque soy ignorante. Entonces, como yo soy injusto porque soy ignorante, entonces voy a conocer para dejar de ser injusto. ¿Sí entienden a lo que me refiero, no? Sí, entonces lo que hacían ellos es buscar la razón del por qué existía la injusticia o el mal. Sí, Algo por... la injusticia y el mal existen porque hay ignorancia en el mundo, según Sócrates. Entonces, la solución para acabar con las injusticias es que las personas adquieran conocimiento. Ahora, pues la pregunta que usted me hace, listo, Sócrates, sí. Y si la persona ya sabe y comete delitos, ¿qué? Pues porque la esencia es, yo cometo delitos porque soy ignorante. Bueno, y si conozco, ya sé, y sé que lo que hice está mal, afecta a toda la sociedad, y aún así lo sigo haciendo, ¿qué? Pues usted ya toma conciencia. Supuestamente los ignorantes no toman conciencia porque no saben, ignoran el daño que están haciendo. Ignoran también el propio daño que se hacen ellos mismos. Pero bueno, si saben eso y lo cometen, pues ya lo hacen es porque quieren. Ya no aplica la ignorancia. Por eso la famosa frase, ¿no? Solo sé que nada sé. La idea del solo sé que nada sé es para eso, para poder llegar a encontrar el conocimiento, a buscarlo, a entenderlo, a, a poseerlo. Ya. Porque para él el hombre es inacabado, ¿no? Porque se ignora. Todo el proceso es conocer, conocer, conocer y conocer. Si yo digo que ya todo lo sé, pues ya estoy acabado, ¿no? Ya no ignoro nada. Entonces, ¿qué me queda a mí en la vida? La vida para ellos es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad. Entonces, pues obvio, son preguntas que uno se hace, ¿no? Bueno, el hombre comete delitos porque ignora, pero si los conoce y los comete. Muy buena pregunta. Para él, por ejemplo, es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Entonces, mire la esencia del pensamiento, ¿no? Él quiere hacer es el bien para la comunidad. Entonces él dice, mi bien es el bien de la comunidad. O sea, yo hago el bien porque ese es el bien que, el concepto que se tiene entre toda la comunidad. Sí, que beneficia a los demás. Ya entiendo. Claro. Entonces, pues, recuerden que ese tipo de pensamientos, bueno, ese tipo de pensamiento lo que hace es convertir a los hombres en seres virtuosos, ¿no? O sea, ahí no hay cabida para su pregunta. Su pregunta es, bueno, ¿y si ya él conoce y sigue cometiendo delitos, qué? Entonces va a decir, no,
Él no adquirió el verdadero conocimiento porque el conocimiento es virtud, es justicia. O sea, el conocimiento lo que hace es transformar a los hombres para hombres de bien en la sociedad. Si él sigue cometiendo delitos, no ha conocido realmente. Está equivocado, ignora algunas cosas. O sea, eso es la perfección. Entonces, es lo absoluto. La premisa absoluta es, la virtud es el conocimiento. Lo bueno es el conocimiento. Lo malo es la ignorancia. O sea, si él conoce, como usted dice, y sigue cometiendo delitos, pues todavía no conoce realmente. Es ignorante todavía. Ya. O sea, si él sigue cometiendo delitos, es ignorante. Si él deja de cometer delitos y hace el bien para el bien de la comunidad, ya conoce, ya es virtuoso. Antes no. O sea que la virtud es hacer el bien, ¿no? Y pues también lo del conocimiento. No, además, la virtud es alcanzar el conocimiento. ¿Listo? Cuando alcanza el conocimiento, cuando conoce realmente, ya empieza a hacer el bien, porque él conoce la justicia, conoce trabajar en comunidad, conoce hacer el bien, conoce no hacer daño. Entonces, la virtud es el conocimiento, llegar a alcanzar a conocer lo malo en la ignorancia. Por eso el hombre debe alcanzar su felicidad a través de la búsqueda de conocimiento. Entonces, la felicidad es la búsqueda de conocimiento. Jennifer, la felicito. ¿Listo? Y Gracias, perdón. sigamos hablando en cuanto a la injusticia, ¿no? Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Sufrirla no nos hace injustos, según él, pero cometerla sí. Entonces, él habla de eso, ¿no? Si yo cometo injusticia, soy ignorante. Mire el ejemplo, ¿no? Alguien que está en la cárcel por error, se está haciendo injusto con esa persona, ¿cierto? Porque se ignora realmente a los culpables, quien cometió el delito. ¿Va a decir algo, Sofía? No, no, lo estoy escuchando. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? El juez o los abogados o la fiscalía están siendo injustos porque ignoran, tienen desconocimiento de la verdad. Están siendo injustos porque no tienen el conocimiento verdadero, no conocen realmente las causas o quién cometió ese delito y están acusando injustamente y la injusticia proviene de la ignorancia. ¿Se entiende, no? ¿Cómo funciona? Está muy bien Sí, el, sí. el pensamiento de él, ¿no? O sea, yo cometo injusticias porque ignoro. Pues sí, ignoro, por ejemplo, el daño que puedo hacerle a alguien, ignoro quién realmente cometió los delitos y acuso a otro. Estoy siendo injusto porque estoy ignorando. Pero si yo realmente conozco, pues no sería injusto porque estaría condenando a los verdaderos culpables. Pues bueno, pues tiene esta lógica, ¿no? Pues sí. Pero es tan perfecta para él que no queda cabida a las preguntas que usted dice, ¿no? ¿Por qué le va a decir así lo mismo? Te le va a decir, bueno, Sócrates, venga acá que ya estamos en confianza. Y aquel que ya tiene conocimiento y comete delitos, ¿qué? A ver, contésteme esa, Sócrates. Pues, Dana, la verdad, preguntas tan bobas que usted hace, pero listo, la va a contestar. No, pero diría él, no, yo no, yo sí la felicitaría por la pregunta que muy buena. Sí, claro. No, 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 sí, está bien la pregunta. La verdad me puso a pensar. Entonces, pues obviamente él tiene mayor capacidad, ¿no? O tuvo. Entonces le va a decir, bueno, no, no, Ana, si él sigue cometiendo delitos, sigue siendo injusto. Y si sigue siendo injusto, pues obviamente sigue siendo ignorante, porque aquellos que cometen injusticia son aquellos que son ignorantes.
si alcanza el verdadero conocimiento, no cometerían injusticias porque la virtud es el conocimiento y a partir de allá, de allí, va a entender la persona que mi bien es el bien de la comunidad y por lo tanto no cometerá delitos ni injusticias. No sé si le contestará así, no, pues yo diría que pronto sí o de pronto no. Bueno, obviamente haría una mejor exposición, ¿no? Sí, pues, A través del método socrático, ¿no? Entonces le empezaría a preguntar a usted, ¿qué es la injusticia? ¿Y qué es la justicia? Entonces usted dice, no, la entonces ahí injusticia, empieza a cuestionar ¿qué, con Sofía? argumentos. Por No, no, eso, nada. entonces usted empieza a decir, no, Sócrates, amigo mío. Sócrates la mira así como, yo no soy amigo suyo, niño. Entonces, amigo mío, la injusticia es cometer actos propios de la ignorancia. Entonces Sócrates diría, ah, o sea, el que es ignorante es injusto, ¿cierto? Sí, claro, diría usted. O sea, el que es ignorante comete delitos, claro que sí. Entonces, aquella persona que conoce y comete delitos todavía es ignorante. Y usted, ah, tienes razón, eres un dios. Chao. ¿Así? No, pues, ¿No, así no, no era? pues qué conversación. Pero, pero estuvo bien. Pues sí, como usted lo interpretó, se metió bien en el papel, ¿no? Ah, bueno, gracias. No, pero sí, pues me imagino que sería así, ¿no? Bueno, con otras palabras en griego. Diría Danutus, Sofis, así. Pues, Nadie ¿qué lo significa? cuestionaba. Nadie le Sí, o decía, sea, oiga, amigo. no, es que la idea de él, a ver, entienda algo, no es que él se creía, o sea, superior a nadie ni con mayor conocimiento, al No, sí. contrario, como él decía, yo solo sé que nada sé. Es decir, a él no le interesaba aparecer como un sabio, a él lo que le interesaba era que nosotros alcanzáramos el conocimiento y conociéramos realmente el mundo. O sea, él quería que nosotros fuéramos virtuosos. A él lo cuestionaban, obviamente, pero a él no le importaba si lo cuestionaron o no, sino lo que le importaba era realmente alcanzar esa verdad. Por eso él, a través de preguntas, quería que todos nosotros adquiriéramos el conocimiento. Entonces, generalmente siempre discutían con él personas que ya, por ejemplo, tenían una idea preconcebida de algo. Entonces, por ejemplo, de la justicia es esto, esto y esto y esto, y él a través de argumentos y de preguntas, él hacía que nosotros mismos nos cuestionáramos, nos diéramos cuenta de nuestra ignorancia y llegáramos a una conclusión, es decir, él nos ayudaba a alcanzar a nosotros la felicidad. No lo vea usted como algo negativo, sino más bien positivo, porque el papel de él no era creerse sabio, sino al No, sí. contrario, creerse ignorante para que nosotros le enseñáramos a él. Pero dentro de ese proceso de enseñanza nos dábamos cuenta que nosotros éramos los ignorantes, pero gracias a ese proceso mayéutico, pues al final alcanzábamos nosotros el conocimiento, es decir, nos dábamos cuenta que éramos ignorantes, pero después Entramos. conoceremos. ¿Pues qué? No, sí, que entramos en esa búsqueda de conocimiento. Por eso, es algo bueno. No es que nadie lo cuestionara. Obviamente sí lo cuestionaban todo el tiempo, pero el papel de él no era eh, contestarnos las preguntas. El papel de él era que nosotros mismos encontráramos las respuestas. O sea, usted No, misma sí, sí. se contestó estando con él. Lo que pasa es que le dio como miedo ante esa figura. Entonces se quedó muda. No, que eso sí fue usted ya. Ah, bueno, listo. Entonces así, es un proceso en el que nosotros Así fue mismos, como usted, así fue como usted lo imaginó. pues sí, Yo no, no. usted lo haría de otra forma. Usted quedaría callada, quedaría mirándolos, agacharía como él y ahí se queda. Mentira, mentira. Olvídelo. Siga la clase, por favor. Bueno, entonces la idea, ya mire, ya me hizo perder. La idea es que nosotros, nosotros mismos, lográramos llegar al conocimiento verdadero. Bien, bueno, siga leyendo, Jennifer, el segundo párrafo.
dos cuestiones. Jennifer, Jennifer, ¿está o qué? ¿O se fue? Ahí está, mírala ahí. Por eso, Levantó la mano. Jennifer. Jennifer, lea. Tal vez tiene problemas de conexión. Yo le voy a poner a uno a ella porque como ignoro, pues, ¿qué pasa? Te lo voy a poner uno. ¿Estaré siendo injusto? Pues sí, porque Entonces, estaré siendo injusto. ¿Por qué? Pues porque realmente no conozco qué estará pasando. ajá. Entonces, cuando ella me explique, entonces ya no le pongo uno, sino dos. Pero ya no le pongo uno. Sería lo mismo. Jennifer, ya puede hablar, ya puede leer. Sí, te escucho, tengo el icono perfecto. Ah, bueno, entonces lea este párrafo, por favor. Yo le conté que la verdad no tengo gafas. Dice, dos cuestiones importantes. Espere, ¿y las gafas dónde están? No la encontré, tampoco no está en el Twitch, pero me tocó sin gafas. Bueno, pero lea ahí que ya ve. Dos cuestiones importantes caben descartar en el pensamiento sociográfico. La virtud no es un algo externo social, sino interno. La virtud es conocimiento, por ejemplo, es un conductor, es bueno si tiene conocimiento de su oficio, ve la justicia, el bien, la virtud tiene un valor universal. Algo es bueno, no porque todo el mundo dice que es bueno, sino porque es producto de mi conciencia. Y esta ha sido elegir aquello que era valioso. Y lo valioso es claridad clarido en todas las situaciones, puesto que tiene como base el conocimiento ahí me quedé. Sí, ya bien, Jennifer. Entonces miremos esto, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, estamos hablando que la virtud es algo interno, hace parte de mi conciencia. Entonces, la virtud es conocimiento. Un escultor es bueno si tiene conocimiento de su oficio. Pues sí. Entonces, si el escultor sabe realmente cómo hacer la escultura, pues quedará bien. Y él, obviamente es bueno en la medida que conozca. La justicia, el bien, la virtud son universales. Son universales, ¿por qué? Porque son producto de mi conciencia, son producto de mi interior. Y según Sócrates, yo, dentro de mi interior y mi conciencia, al tener conocimiento, pues va a escoger y va a saber elegir qué es lo mejor para todos. Es decir, el conocimiento le permite a mi conciencia elegir el bien. El conocimiento le permite a mi conciencia elegir el bien. Nosotros hacemos el bien porque la conciencia elige hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé qué es el bien. Yo sé qué es lo mejor para la sociedad. Quien se guía por los sentidos confunde por ignorancia la justicia con la injusticia o el bien con el mal. Entonces, él hace acá una especie de crítica al conocimiento a través de los sentidos. El conocimiento a través de los sentidos es algo externo, ¿ya? En lo que le interesa es conocer y entender el mundo desde su
interior. Es importante apuntar que el bien moral se extrae de la conciencia interior por vía del conocimiento. Lo mismo, ¿no? Estamos hablando que todo emana desde el interior, pero para poder saber qué es bien y qué es mal, yo debo conocer. Al yo conocer, al mi conciencia ser consciente de la diferencia entre el bien y el mal, a través del conocimiento, pues yo voy a escoger. Y como yo soy un hombre virtuoso, voy a escoger la justicia. Entonces el verdadero conocimiento conlleva a no cometer injusticias. El verdadero conocimiento, ¿no? Entonces, si vuelve a preguntar Dana, porque no le quedó claro, ay, otra vez Dana, entonces se va donde Sócrates otra vez allá, él está ahí comiendo tranquilo y ella se va corriendo para allá a buscarlo. Sócrates, ¿qué pasa si la persona sabe que matar es malo, pero lo hace? Te va a decir, bueno, Danus Sophitus, hablando en griego, ¿no? El verdadero conocimiento no permite cometer injusticias. Entonces esa persona que mató, pues realmente es ignorante porque está cometiendo un delito. Entonces, ya. Bueno, chao. ¿Sí o no? ¿No haría eso? Mire, leamos esto. Pero a ver si baja acá. Y no. Léalo. Dicho de otro modo, léalo en rojo, Sofía. ¿Se fue? Dicho de otro modo, lo universal del bien, la virtud, la justicia, Cree que se había ido a buscar a Sócrates. Bueno, vuélvalo a leer. Dicho de otro modo, lo universal del el, bien, es decir, la virtud, la justicia, el conocer, el- diga, el conocer existe en la conciencia de cada individuo y mediante una reflexión interior se llega al reconocimiento del bien moral en general. Y es por eso, por su reconocimiento, que se practica o se realiza en concreto. Un no, se individuo. realiza, punto. Eso, es que está muy pequeño, ya Sí, la sí, grande. sí, obvio. Sí, está muy pequeña. En concreto, un individuo que actúa con justicia y practica el bien pondrá en unidad y armonía sus intereses y aspiraciones particulares con los intereses más universales de su sociedad. En este sentido, el bien moral universal es ley y es lo verdadero a que aspiran los hombres. He aprendido que la característica de la filosofía de Sócrates es el encuentro con la verdad, con lo sustancial a partir de la perfección misma y del diálogo. Ahora bien, esta sustancia o conciencia universal será fin y realización última de un individuo que vive en sociedad, porque será lo más concreta en sí y para sí a que aspire el hombre. Esta conciencia universal traduce en consecuencia una conciencia individual en una conciencia libre y universal. Bueno, entonces, recordemos que los sofistas hablamos de la particularidad, de lo relativo, de las verdades de cada uno. Entonces, pues cada quien tiene su propia idea de justicia y como cada quien tiene su propia idea de justicia, pues cada uno se comporta de acuerdo a su propio conocimiento. Para Sócrates no, el conocimiento tiene que ser universal y el conocimiento, ese proceso se da en el interior, en la conciencia. Entonces, el conocer le permite al hombre hacer el bien, porque conocer es sinónimo de justicia. Y, por ejemplo, injusticia es sinónimo de ignorancia. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, cuando el hombre conoce realmente, todo su individualidad se mezcla con lo universal. Es decir, al conocer, él entiende que el bien debe ser para toda la sociedad, para su comunidad. Por lo tanto, no hace el mal.
¿Listo? Eh, Cuando él habla de esto, de los sentidos, de lo externo, que eso no es virtud, la virtud es la conciencia, es lo interno, él lo que nos quiere decir es que para alcanzar la felicidad no necesitamos cosas externas, no necesitamos posesiones. La felicidad está en nuestro interior. La felicidad es razón, es orden, es equilibrio, es pensamiento, es conocimiento. Para eso es la felicidad para Sócrates. Bien, por eso rechazamos el conocimiento a través de los sentidos, rechazamos lo externo, porque el proceso se da en nuestro interior. ¿Vamos claro hasta ahí? Sí, docente Lenny Ortiz Moreno. Gracias. De nada. A ver, vamos acá, método socrático. Método socrático, pues es el método que él eh, utiliza, ¿cierto?, para alcanzar el verdadero conocimiento. Se divide en dos partes, ironía refutativa y mayéutica. Entonces utilizamos la palabra y al final la razón, la conciencia y el conocimiento. ¿Y cómo lo hace él? A través del diálogo. Vamos a dialogar con la otra persona, vamos a preguntarle, vamos a cuestionarla para que ella misma tome conciencia y ¡pum!, conozca, sepa la verdad. Bien. Eh, Lea esto, ya lo explicamos, vamos explicándolo, ¿sí? Sofía, lea usted porque Jennifer que está sin gafas. Esto despacio, ¿no? Tranquila, no corra. Método socrático. El método de Sócrates puede definirse de dos modos distintos, aunque complementarios, como un proceso dialogal y como un proceso lógico racional interno. La segunda acepción del término corresponde a una idea que es central en la filosofía de Sócrates. El hombre debe conocerse a sí mismo. Los dos modos distintos del método corresponden a las dos acepciones que en otro lugar presentábamos de logos, palabra y razón. En cuanto a la primera definición, podríamos decir de un modo general, el método es un proceso dialogal porque apunta siempre al cuestionamiento de una tesis que en una primera instancia se presenta como verdadera para posteriormente ser negada, antítesis. Muy bien, entonces lo que nos está diciendo aquí es que generalmente él lo que hace es dialogar con la persona. Entonces, por ejemplo, usted, Sofía, que la pasa diciendo que usted lo sabe todo. Entonces, lo que hacía Sócrates es dialogar con usted. Entonces, por ejemplo, Sofía dice, no, y la verdadera felicidad es viajar a Júpiter. Listo. Y Wow. usted dice viajar a Júpiter. Entonces, él empieza a preguntarle, bueno, sí, ¿qué es la felicidad? Entonces, quienes no están en Júpiter no son felices. Y le pregunta, ¿y usted es feliz? De pronto dice Sofía, sí, yo soy feliz porque voy a viajar a Júpiter. Pero usted acaba de decir que la filosofía es en Júpiter, no acá. Ay, sí, sí, es cierto. Entonces la filosofía no es ir a Júpiter, la filosofía es otra cosa. Y entonces pregunta, bueno, ¿y qué la hace feliz? Bueno, estoy tratando de dar ejemplos todos bobos, ¿no? Sí. Pero pues al final descubre que realmente usted no sabe qué es la felicidad. Oh, no. Y cuando usted empieza a cuestionarse qué es la felicidad, pues se da cuenta que está ignorando ese concepto, que no lo conocía realmente. Entonces, lo que busca Sócrates a través de ese método mayéutico es que usted realmente se dé cuenta que es la felicidad y construya el concepto de felicidad. Aunque pues el concepto de felicidad es complicado de construir, ¿no? Sí. Bueno, entonces
Y de esa manera es que Sócrates hace que nosotros realmente nos demos cuenta que somos ignorantes, ¿cierto? Y que Ujú. tratemos de buscar El conocimiento. el conocimiento, ¿sí? ¿A través de qué? La palabra y la razón, a través del diálogo. ¿Cómo él hace? Un diálogo en el que nosotros nos damos cuenta de nuestras carencias, de nuestras falencias, de nuestra ignorancia, nosotros mismos. Por eso dice el hombre debe conocerse a sí mismo. Entonces realmente nos conocemos. Y al conocernos, pues conocemos cuáles son nuestras virtudes, si las tenemos, y si no, pues vamos a alcanzarlas. Siempre nosotros, cuando hablamos con él, bueno, estoy pensando, ¿no? Si ustedes hubieran hablado con él, primero tienen que aprender griego, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Entonces, le preguntaban, él le preguntaba a usted, decía, mire, yo creo que es esto, y él, ah, ¿en serio? Sí, usted es una dura. Sí, cuénteme más. Y empieza a preguntarle, a cuestionarle, y usted al final hasta usted misma se contradecía. Y al final dice, ay, realmente yo no soy ninguna dura, yo soy una boba, una ignoramus, Ignoramos como decían, ignoramus. Entonces, pero no importa, como yo soy ignoramus, pues vamos al a, conocer. a conocer. O sea, es como que el primer paso para alcanzar el conocimiento verdadero es darse cuenta que uno es Es ignorante. ignorante. Amén. Es ignoramus. Entonces, Danutus, Sofis, ignoramus. Ese es usted. Denis también. Obvio también. Eso no yo. ¿Listo? Bueno, ya se molestó. Entonces, No, no les ves, la verdad. vamos a poner un ejemplo así bien bonito, ¿sí? Entonces, Sí, llega alguien y dice, Sócrates, el hombre, yo creo que el hombre es superior a la mujer. Por lo tanto, bueno, y le dicen, ¿por qué? Porque el hombre es más fuerte. Ah, y el hombre más fuerte, por lo tanto, al ser superior y al ser más fuerte, no mentira, vamos a partir otra vez. Dice Sócrates, el hombre es superior a la mujer. Y Sócrates, ah, sí, en serio, cuéntame más. ¿Por qué? Porque el hombre es más fuerte. Entonces, el hombre más fuerte es superior a la mujer por ser más fuerte. Interesante, ¿no? ujú, Entonces, el hombre a ser superior, a ser más fuerte, pues tiene que tener más derechos que las mujeres. Entonces, el hombre, para esa persona, tiene que tener más derechos porque es más fuerte que la mujer. Listo. ujú. Esa es la tesis de esa persona, ¿sí? Sí, la idea, sí. Ya, entonces, nosotros nos creemos sabios, explicamos, listo. Entonces, la conclusión es que el hombre, entre más fuerte, más derechos va a tener sobre la mujer. Entonces dice Sócrates, ah, bien. Entonces, por ejemplo, usted está medio fuerte, ¿no? Entonces esa persona que es hombre también que está allá al lado y es flaquito, ¿no tiene más derechos que la mujer o menos? O si es o una mujer más fuerte que él, ¿tiene más derechos que él? ¿O usted tiene más derechos que él por ser más fuerte? O si, por ejemplo, llega un fisiculturista que es 5 veces más fuerte que usted, ¿tiene más derechos que usted? Porque los derechos y la superioridad se basa en la fuerza según usted. Entonces, si una persona más fuerte que usted tiene más derechos que usted, entonces se queda pensando, ah, tiene razón, Sócrates, soy ignorante. ¿Sí entendió o no? Sí, sí. Entonces, es lo que hace es eso. Nosotros creemos que el hombre es superior porque es más fuerte, pero si hay un hombre más fuerte que otro, ¿tiene más derechos? O si hay una mujer más fuerte que un hombre, ¿tiene más derechos que el hombre? Entonces, ahí en esa medida, pues vamos a construir realmente el concepto de derechos y al final nos damos cuenta que esa premisa de otorgarle derechos al hombre solo por su condición de fuerte, pues obviamente va a ser contradictorio porque todos los hombres no son iguales, no tienen la misma fuerza, inclusive hay mujeres más fuertes que el hombre. Entonces se va a construir una nueva idea de derechos o de igualdad o superioridad, ¿sí? Sí. Bueno,
que Sócrates pregunta, entonces se dan cuenta de su propia ignorancia, ¿ya? Para Sócrates la ignorancia es el vicio, es lo que nos hace equivocarnos. Es el error, sí, Entonces la ignorancia nos lleva al error. Por ejemplo, cuando usted comete errores porque ignora, sí. pues sí, ¿no? Qué lógica. Y cuando los corrijo, Conoce, por eso, no, pues, él, él la tenía clara, ¿no? Sócrates, ¿cuánto es uno más uno? Esto le pregunta Sócrates al niño, ¿cuánto es uno más uno? Tres. Cometió el error porque ignoró. ¿Cuánto es uno más uno? El otro dos. Mire, contestó bien porque conoce el valor de los números, las secuencias. No, pues, lógico, ¿no? sí. Pero para nosotros ahorita, ¿no? Antes no. O sea, recordemos que eso fue que siglo quinto antes de Cristo. Si somos ignorantes hoy en día con toda esta tecnología y esta revolución del conocimiento, imagínense antes, ¿no? Qué tristeza, Sí, cierto. sí. Pero bueno, la idea es Bye, que conozcan. sí. Solo sí. ¿Cómo vamos, Jennifer? ¿Ya puedo encontrar las gafitas? A eso olvídalo, profe. Yo no necesito gafas para la clase. Me veo mejor sin las gafas. Ah, bueno, entonces lea esto. Lea esto. ¿Qué tal? Yo es que. Lea. El método es un comienzo de aceptar como verdades. No, espere. Lea bien. No, lea bien. Me Lea bien porque usted confundí. está. No. Lea bien despacio, como le dije, lea despacio. El método en su comienzo, lea despacio. El método en su comienzo acepta como verdades las concepciones vulgares e nunca E por, ingenuas. reconocidas por la generalidad de los ciudadanos, y es a partir de aquí donde inicia interrogatorio o cuestionamiento sobre la verdad o falsedad de las tesis formuladas. Mire, entonces, estamos entrando en el método, ¿no? Entonces lo que él hace es, vamos a aceptar que esas verdades, esas tesis que están diciendo esas personas son verdaderas, pero entonces a interrogarlas, a preguntarles. Entonces, a través de preguntas, la persona se va dando cuenta que realmente lo que estaba diciendo o asegurando, pues no era tan verdadero como creía. Entonces, él a través de ese ejercicio interior, el mismo hombre, a través de tratar de contestar las preguntas que le está haciendo el interlocutor, o sea, Sócrates, se va dando cuenta que estaba equivocado, que era ignorante. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Sofía, lea este pequeñito párrafo, pequeñito. Sí, pequeñito. Formuladas, así poniendo en duda las tesis de sus interlocutores. Sócrates pretende llegar a un conocimiento claro, necesario y universal. El motivo del diálogo socrático es la voluntad de llegar con otros hombres a una inteligencia que todos deben acatar acerca de un tema que encierra para todos ellos un interés infinito, el de los valores supremos de la vida. Para llegar a este resultado, Sócrates parte siempre de aquello que el interlocutor o los hombres reconocen de un modo general. Este reconocimiento sirve de base o de hipótesis, después de lo cual se desarrollan las consecuencias, contrastándolas a la luz de otros hechos de la conciencia considerados como hechos establecidos. Un factor esencial de este progreso mental dialéctico es el descubrimiento de las contradicciones en las que incurrimos al sentar determinadas tesis. Muy bien, entonces todo lo que leyó ella
Simplemente nos está diciendo que lo que hace Sócrates es aceptar que lo que dijo la persona, listo, vamos a aceptarla como válidas, listo. Pero vamos a buscarle las fisuras a través de preguntas. Cuando empieza a preguntar Sócrates y la persona empieza a contestar, él mismo desde su interior se va dando cuenta que realmente lo que estaba diciendo, pensando, sintiendo, pues no era tan correcto como lo creía. Al final se va dando cuenta a través de las contradicciones que va encontrando en sus explicaciones que realmente ignoraba. No era verdadero su tesis. Bien, entonces lo que hace él es hacer que la misma persona desde su interior saque, tome conciencia, reflexione, cuestione y se dé cuenta que lo que pensaba no era lo correcto, no era cierto. Bien, y como dice Sócrates, nosotros construimos las verdades desde nuestro interior, ¿cierto? Desde nuestra conciencia, y esas verdades construidas desde la conciencia, desde el interior, desde ese ejercicio, pues son justas y se convierten en universales, porque a través de ese ejercicio reflexivo nosotros nos damos cuenta que haciendo el bien favorecemos a toda la comunidad. Entonces el hombre hace el bien en la medida que conozca. Si todos los hombres conocen, harán el bien, serán justos. Esa es la premisa, ¿no? Yo soy justo en la medida que conozca. Y no va a haber cabida para las preguntas como Sofía. ¿Por qué? Porque es que son premisas universales. Es decir, yo soy justo en la medida que dejo de ser ignorante. Y eso es universal, es absoluto. Entonces va a preguntar Sofía, bueno, ¿y si yo conozco y hago el mal? No, entonces no ha conocido, sigue siendo ignorante. ¿Ya? Obvio, así cualquiera ya deja de preguntar, ¿no? Si son Ujú. premisas absolutas. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque para él cuestionaba a los sofistas diciendo, bueno, pero es que los sofistas dicen que todo es relativo, que la verdad es relativa, cada quien se construye su propia verdad. Obviamente estamos en un contexto político en que los sofistas estaban formando aquellos políticos que querían alcanzar el poder. Y Ujú. pues los sofistas se valían de lo relativo pues para poder enseñarle cada uno las maneras de cómo convencer al pueblo. Porque si creemos que las verdades son absolutas, entonces todos tendrían que decir lo mismo. Y si alguien dice algo contrario al otro, pues estaría mintiendo. Entonces los sofistas decían, no, todo es relativo, no hay verdades absolutas. Cada quien se crea su propia verdad. Obvio, con un fin. En cambio, Sócrates dijo, no, el conocimiento es universal, todo es universal. Como todo es universal y absoluto, el conocimiento es universal y absoluto, toda aquella persona que conozca realmente hará el bien. Y quien no, pues no está conociendo realmente, es ignorante todavía. ¿Listo? Eh, pasando a otro tema, él también esto habla del alma, que el alma. Pero el alma para él es la razón, es la virtud, es la conciencia. Y el alma, pues obviamente es eso. Por eso, cuando la persona de su interior realiza ese proceso, pues está poniendo a trabajar su alma, ¿no? Bien, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, sí, señor. Bien. Sí, querido docente. El bien como con principio universal, ¿no? Entonces, el bien como principio universal, bueno, esto todavía no. ¿Qué quiere decir eso? Que como la justicia es producto de la verdad, es decir, una sociedad es justa en la medida que sea verdadera, y la justicia obviamente es universal.
Entonces, por eso él dice, ¿no? Es mejor sufrir las injusticias que cometerlas. Para él lo mejor es no corromper o no romper las leyes. Por eso él, cuando fue condenado a muerte por corromper a los jóvenes, bueno, entre otras cosas, pues le, le dijeron, bueno, o paga una multa o lo matamos. Entonces muchos amigos le iban a pagar a él la multa. Pero él dijo, no, la justicia hizo justicia y la justicia en este caso es verdadera y la justicia verdadera, universal, dijo que yo era culpable. Entonces, como dijo que yo era culpable, pues yo lo acepto. Pues porque sería contradictorio que él dijera, no, la justicia, lo que diga la justicia es verdadera, es justa, porque se hizo a través de la conciencia y la justicia es conocimiento y la justicia es buena y al final pues no le haga caso a la justicia, ¿no? Entonces la justicia lo condenó. Y como la justicia lo condenó, pues él acepta esa condena, condena a muerte. Le iban a salvar, que le iban a cambiar por algo, que le iban a rescatar y que se iba a ir para otra ciudad. Él dijo que no y fue condenado a muerte. Él murió fiel a la ley. Fue un final, pues no triste, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él creía que aquí era un paso hacia otra vida. Esto era un paso, nada más. Entonces, pues él pues, tampoco es que estaba triste por eso, ¿no? Vaya final. ¿Qué? ¿Qué? Qué final. No, pero hable bien, ¿no? No entrecortado, ¿qué? Que su señal está entrecortada. No, ¿Me que usted escucha? dijo que sí, sí, que vaya si lo es, ¿qué? Que su señal está entrecortada. No, que usted me dijo vaya si lo ves. Que dije que esta vida es un paso, ¿no? No, ¿Qué es que me dijo usted? ya no me acuerdo. No. Bueno, lea esto, pero léalo bien porque usted está leyendo también mal. Lo bueno como principio universal. Uy, carajo. Lo bueno como principio universal. La idea o principio de lo bueno es para Sócrates lo general y universal, en y para todos. La idea de lo bueno es en su imagen perfecta la estructura ideal en la cual los distintos intereses y puntos de vista encuentran su verdad, como verdad universal. En última instancia, podríamos decir que lo bueno, en cuanto a principio, es punto final donde las aspiraciones humanas encuentren su causa. En este punto aparecen dos ideas fundamentales. La primera consiste en presentar como el fin este principio universal de lo bueno, de lo al que deben orientarse nuestros pensamientos. En cuanto a la segunda, cabría señalar solamente que este principio no solo es telos o fin de las aspiraciones, sino que también es un punto de partida, dado que la conciencia lo extrae de sí mismo. Recuérdese al respecto que el método socrático debe entenderse como un proceso reflexivo. Muy bien. Bueno, entonces, lo mismo, Sí. ¿no? Lo bueno es general y universal. Eso es que a partir de la base general y universal. Bien. Como lo bueno aparece a partir de un proceso reflexivo interno de todos los hombres, ¿cierto? Y ese proceso es perfecto, conlleva a la verdad, a sacarnos de la ignorancia, pues obviamente el hombre se da cuenta, o todos los hombres se dan cuenta que cuando llegan a la verdad, obviamente la verdad es la misma para todos. Es decir, el bien es bien en la medida que se haga un proceso, ¿cierto? Y que este proceso favorezca a todos. Como ese proceso favorece a todos, pues realmente es aceptado y hay que respetarlo.
Por eso la injusticia es ignorancia y la justicia es conocimiento. El conocimiento cómo se adquiere a través de ese proceso reflexivo interno de cada uno de los individuos que al final convergen en un punto, en un principio y en un principio universal. O sea, todas las verdades de todos los hombres llegan a un punto donde todas esas verdades se unen y se mezclan con una verdad universal. Y por lo tanto es aceptada porque todos los hombres llegaron a la misma conclusión. Según Sócrates, ¿no? O según lo que podemos entender de Sócrates, mejor dicho. De pronto él quería decir otra cosa, ¿no? Y no sabemos. Pues de pronto él quería decir todo lo contrario, o de pronto él no nunca dijo nada. Y los amigos empezaron a inventar sobre él. Sócrates dijo esto, Sócrates acostado en la cama ahí viendo esto, los pájaros o el techo. Jenny, ¿pero usted está bailando? ¿Está cantando o qué está haciendo? Estaba escuchando. No, 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 acá no, usted está bailando. O sea, ponga atención a la No, clase. Listo, ¿qué no dije yo? estaba bailando. ¿Qué dije yo? Acabé de escuchar lo que dijo Dana. No, 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 Acababa no, de no. escuchar ¿Qué Dana. dije yo? ¿Qué dije yo? Idea. O sea, yo estoy dando la clase para quién, para que Ni usted baile. idea. No, no tengo ni idea. O sea, estoy escuchando lo que dice usted y Adana, Listo, nomás. cuénteme, ¿qué dije yo? Ya olvídelo. Acabé de escuchar a Dana ¿Qué dijo Ana? sobre, sobre el principio universal. ¿Cuál Acabé de es? escuchar esa. Lo que acabas de explicar. Acabé de escuchar lo que dice sobre general universal. Está leyendo. Bueno, listo. Ponga atención.